Muy buenos días a todos. El taller de la mañana de hoy tenemos expectativas del servicio legal externo, navegando las necesidades de las empresas en IP. Tenemos como panelista aquí en el taller a Fernando Ponce de Cencosud, Chile, Federico Bueno de AB InBev, Laura San Salvador de Arcor, Argentina, Karim Mansur de Belcor, Perú, y la coordinación del taller y nuestra host de esta mañana será Mirta Hurtados de Novartis Pharma Suiza. Así que, Mirta, te dejo con el taller. Muchas gracias, Luis. Bienvenidos a todos y bueno, queremos hacer este panel, lo queremos tratar de hacer un poco interactivo, a pesar del hecho de que estamos todos con audífonos y que quizás la tecnología nos limite un poquito, pero que quisiéramos que ahora vamos a introducir los temas en base a temas de perspectivas diferentes, y lo que quisiéramos después es también recibir comentarios o preguntas de la parte de ustedes para estar seguros que realmente estamos haciendo esto en función de un taller y no tanto como si fuese simplemente un intercambio de ideas aquí con el panel únicamente. Bueno, entonces sin más yo creo que pasamos a los temas, ¿les parece? De acuerdo. Perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, si me permiten, quizás me gustaría comenzar con Karin. Hola, buenos días. Karin, dime, ¿qué tan importante para ti en el trabajo con los external counsels, o sea, con las firmas, es los conocimientos y las capacidades de llevar diversos temas de propiedad intelectual? Para responder tu pregunta, quisiera empezar por contar que bajo mi responsabilidad y la responsabilidad de mi equipo, que tengo un equipo maravilloso que me acompaña, están todos los temas relacionados con derecho de marcas, derecho de invenciones y también derechos de autor. Por tanto, mi expectativa respecto del conocimiento de estos temas es bastante alta. Trabajaré en una empresa de la que además aquí en Perú somos casa matriz, que tiene plantas de producción en algunos países de Latinoamérica. Ser asesores del área de innovación y desarrollo, y del área de marketing, y del área de publicidad, y del área de branding. Tenemos múltiples clientes internos. Hace que las expectativas respecto de cuánto nos aporta una firma externa sean altísimas. De pronto queremos mucho, de pronto queremos que nos ayuden a crear soluciones innovadoras, y la tristeza es que rápidas, porque no esperan los clientes internos que nos ayuden haciéndonos saber cómo funciona de repente la autoridad en su país, qué es lo que debemos tener en cuenta, qué es distinto en su país, qué conexiones competitivas entre las clases existen, sí o sí. Colombia tiene cosas súper diferentes, México también, y Perú es otro mundo. Dependemos muchísimo de los externos en abrirnos un poquito el mundo de ese país con base en la propiedad intelectual. Me imagino que mis compañeros también, al igual que yo, manejan más de un país, y eso hace que la expectativa sobre el servicio de los externos sea inmensa. Muchas gracias, Karen. No sé si alguno de ustedes quiere dar un comentario en base a lo que Karen compartió ahorita mismo. Sí, bueno, las expectativas legales realmente son importantes por la diversidad de los temas, y además porque también lo que nosotros hemos notado es que fundamentalmente ahora, con todas estas herramientas tecnológicas que bueno, hoy representan un desafío para nosotros y también para las distintas firmas, y la inteligencia artificial que está tan en boga, creo que todavía no hay nada que pueda reemplazar un análisis personalizado de alguien que se siente a analizar un caso, y eso para nosotros es fundamental, la cercanía con el despacho de abogados y el crear un vínculo que normalmente para nosotros es importante que trascienda los años, porque muchas veces ellos terminan siendo como
nuestra propia historia. A veces los cambios internos en la compañía hacen que se puedan perder información y bueno, y es muy importante como la identificación que ellos tengan con la empresa. Muchas gracias. Bueno, ahora que tocaste el tema del vínculo, me gustaría, Federico, preguntarte a ti un poquito cómo va eso, el tema del ownership, ¿no? El tema de realmente ser no solo un abogado externo, pero más bien casi una colaboración que lleva más allá de la simple relación laboral. Sí, Mirta, mira, en AB InBev estamos convencidos de que la fuerza motriz detrás de nuestra cultura son nuestros principios, ¿no? Tenemos 10 principios y todos ellos hablan sobre el sentido de dueño, ¿no? La transparencia, la meritocracia, la franqueza, ¿no? Somos una empresa que se fija retos muy desafiantes y nunca estamos satisfechos con nuestros resultados, ¿no? Siempre queremos buscar más, ¿no? Yo siempre he pensado en las expectativas que tenemos de nuestras firmas de abogados, que debemos desde el inicio fijar objetivos claros, palpables y realizables, ¿no? Y también que debemos dar una retroalimentación constante para poder lograr los mejores objetivos y para poder también lograr relaciones con una visión a largo plazo, ¿no? Para nosotros el hecho de que nuestras firmas de abogados conozcan la industria, conozcan la legislación aplicable, toda la normatividad, que conozcan del mercado, son elementos fundamentales para poder hablar el mismo idioma, ¿no? Nosotros pensamos que si los despachos de abogados sienten o tienen esta sensación de ownership, ellos sienten los objetivos de la empresa como algo personal, ¿no? Y eso es algo que a mí particularmente me gusta mucho, ¿no? Algo que me gusta y que creo que se valora mucho es cuando recibes una llamada de uno de tus abogados y te dicen, oye, salí al extranjero y tomé una corona extra en tal país, ¿no? O incluso también, ¿por qué no?, cuando te dicen, vi la nueva campaña de Michelob Ultra y creo que hay algo que debemos proteger de una mejor forma a través de alguna estrategia creativa, ¿no? Para mí eso es algo muy importante y creo que así se refleja el ownership en nuestros despachos de abogados. Perfecto, muchas gracias, Federico. Sí, me parece que el tema ese de identificarse con la empresa, me parece que es un tema muy fuerte porque yo creo que a todos los in-house, les da mucha pasión y les gusta trabajar con gente que se reconozcan casi con el producto, ¿no? Con la compañía. Bueno, digamos que si le damos un poquito de vuelta al tema, evidentemente también hay que pensar en lo que es el ahorro. Y Laura, quizás tú puedas compartir algunas cosas con respecto a lo que es la eficacia, pero también ahorro de recursos que sean tiempo o costo. Sí, fundamentalmente para nosotros es importantísimo, además del análisis personalizado, como lo comentaba recién, que el abogado pueda hacer una evaluación de costo-beneficio para ayudarnos a tomar las mejores decisiones con el menor costo. Y esto pasa en cada etapa del asesoramiento. Nosotros notamos mucha diferencia, por ejemplo, cuando los informes salen en forma automatizada, sin un análisis previo, que a veces nos puede llevar a decisiones equivocadas. Sobre todo, yo hace muchos años que estoy en la compañía y ya más o menos tengo un criterio, pero a veces pasa que en las filiales hay gente que tal vez no sea su único trabajo el tema de propiedad intelectual, sino que se dedican a varias áreas y les resulta difícil tomar decisiones cuando esto no viene con un asesoramiento previo. Y esto se da en muchas etapas, por ejemplo, cuando vienen los avisos de oposición y llegan infinidad de avisos de oposición con un estándar de decir, hay un 40, un 50, un 60% de posibilidades. Y realmente cuando haces un análisis un poco más profundo decís, no, pero esto no es lo que corresponde a la realidad, no creo que si acciono de esta manera pueda obtener este resultado. Y entonces para nosotros es muy importante la información que nos puedan dar, que nos dé una visión global del tema. Por ejemplo, que nos avisen si hay otras marcas de terceros que a lo mejor puedan hacer que la oposición pueda llegar a fracasar,
o a veces pasa que el mismo solicitante tiene otra marca idéntica o similar en la clase, y entonces la oposición no tiene sentido. Toda esa información es lo que nosotros necesitamos ver reflejada. También la experiencia que ellos tengan en los criterios que adoptan las distintas oficinas de propiedad intelectual, y también cosas a veces evidentes, como puede ser la existencia de una marca notoria. Yo siempre cuento como anécdota que nosotros tenemos un producto que es un maní con chocolate, un producto de segunda línea que se llama Tiffany. Y bueno, no saben la cantidad de avisos de oposición que recibe por Tiffany, por las joyas. Y yo digo, bueno, algún día me voy a poner a ver qué sucede, pero bueno, son cosas que a veces entendemos que los estudios pueden filtrar y que nos pueden ayudar a tomar una mejor decisión costo-beneficio. Incluso también, por ejemplo, en las solicitudes es muy importante el asesoramiento previo que nos puedan dar para evitar vistas. Los estudios que nosotros valoramos más hacen un análisis previo, nos sugieren limitaciones, nos sugieren cambios en los diseños, todos elementos que después hacen que podamos ahorrar costos, y que en definitiva es lo que buscamos, la mejor protección de nuestros activos, pero con el costo más razonable. De acuerdo, muchas gracias, Laura. Quizás si me permite un comentario de mi parte, creo que es importante realzar el hecho de que es cuestión de industrias. No todas las industrias van a tener las mismas expectativas con respecto a lo que es ahorro de costos o de recursos en general, de tiempos. Solamente para mencionarle un ejemplo interno a Novartis, nosotros tenemos una rama genérica que lanza miles de productos a nivel mundial al año. Entonces los tiempos son totalmente diferentes que los tiempos de los productos innovadores, para los cuales tenemos entre 2 y 3 años para desarrollar marcas, someterlas a registro y al final lanzarlas. Entonces, a nosotros, por ejemplo, nos parece fundamental que nuestros abogados externos que manejen los dos portafolios, sea el del lado innovador, tanto como del lado genérico, sepan cuál es la diferencia y traten las cosas de distinta manera, a pesar de ser siempre productos farmacéuticos. Y a pesar de que a veces el abogado puede ser el mismo, ¿no? Puede llevar a confusión que digas, bueno, estoy hablando con la misma persona, pero me están pidiendo cosas diferentes. Y yo creo que en todo caso, en el caso de multinacionales muy grandes, y estoy seguro que también será en el caso de ustedes, hay productos que tienen un ritmo de vida mucho más acelerado, y otros que son mucho más lentos por diferentes temas. No sé si alguno quiere compartir un ejemplo. En el caso de la industria cervecera y de las bebidas en general, Mirta, sucede algo similar, ¿no? En AB InBev tenemos un área que es de cervezas artesanales, ¿no? Cervezas artesanales y productos muy innovadores. El pipeline para el desarrollo de un producto de esta naturaleza generalmente es mucho más corto que el de un producto mainstream. Entonces las necesidades son otras, la protección, incluso el nivel de protección que debes de alcanzar al desarrollar uno u otro producto es muy diferente, ¿no? Incluso los equipos de trabajo son distintos y toda la dinámica que se da alrededor cambia mucho. Entonces me siento muy identificado con lo que comentas. Bueno, un poco en el caso de las expectativas, ¿no? Primero que todo, en general, nosotros tenemos que ser como in-house muy transparente con ustedes. En muchas oportunidades también se da quizás la paradoja de que no somos tan claros y ustedes tienen un poco que adivinar quizás la situación o ir averiguando en la marcha, o por X motivo quizás la empresa no es tan transparente con ustedes. Entonces, lo primero que yo señalo acá es que para que ustedes cumplan mis expectativas, yo tengo que ser muy transparente con ustedes, ¿no? Cosa de tener ese rayado de cancha bien claro, y de ahí poder trabajar y justamente cumplir esta expectativa. Con respecto a la pregunta, en el caso mío, somos una empresa retail, ¿no? Tenemos miles de restricciones, la ley de etiquetado en Chile, hace poco que Laura lo vivió in situ, ¿no? En Chile con Arcor, temas de moda, temas de fashion, por lo tanto es muy relevante que los estudios y nuestros socios también vayan un poco informándose de la industria en que cada uno trabaja, ¿no? Cosa de ir por ir llegando a un lenguaje común. En mi caso siempre ha sido eso muy beneficioso, ya que se han puesto un poco en nuestro lugar, nos mandan noticias, así como dice Federico, ¿no? Que comparten nuestros abogados información sobre cambios normativos, sobre posibles proyectos de ley, sobre derecho de moda en el caso del retail, o sobre ley de etiquetado de alimentos.
Por lo tanto, también uno parte de la base que son todos muy buenos profesionales, pero ese valor agregado un poco de poder estar siempre quizás compartiendo información, generando vínculos, para nosotros es muy relevante, ¿no? Así que también eso es una invitación de parte nuestra hacia ustedes de que nos exijan, ¿no? Siempre ser más transparentes, cosa de que ustedes puedan cumplir nuestras expectativas de lo que nosotros queremos que ustedes hagan por nuestra compañía. Mirta, perdóname, coincido muchísimo con Fernando. Entiendo que, como en toda relación, para que la contraparte satisfaga las expectativas de uno, pues uno tiene que empezar por ser absolutamente claro. Si es que puede, habrá momentos en que no podemos contarle la totalidad del proyecto que tenemos entre manos, porque nos toca guardar confidencialidad a pesar de ser abogados in-house. Eso ocurre, pero coincido que depende mucho de nosotros tener el servicio que estamos buscando. Tenemos que ser claros y evidentes en qué estamos necesitando. Y eso es un desafío permanente. Nuestras empresas, creo que, no quiero decir que no son sencillas, pero son complejas. Ahí está, esto queda mejor. Nuestras organizaciones son complejas y operan en multiplicidad de mercados. Y si bien Belco está centrado sobre todo en venta directa y sobre todo en cosméticos, no es únicamente venta directa y no es únicamente cosméticos, y eso complejiza mucho la labor de los in-house. Entonces, coincido también en que uno aprecia muchísimo cuando un asesor externo te cuenta qué está pasando en su país a nivel legislativo, incluso a nivel proyecto de ley, a nivel de discusiones dentro de la industria tuya, que finalmente puede afectarte. De modo que te puedes anticipar, de modo que incluso puedes viajar y conversar con ellos, o ir a la propia Cámara de Comercio y tener realmente una relación importante con ese asesor externo, una relación que dure en el tiempo, como decía recién Laura. Era eso lo que quería contar. No, muchísimas gracias, Karen. Tocando quizás yendo un paso más allá en el mismo ámbito, Laura, quizás tú nos puedas contar un poquito para ti cómo ves esto de la proactividad y de cómo se llama prever lo que puede pasar en el futuro, sobre todo hoy en día que estamos con un desarrollo mucho más rápido en el área de tecnología. ¿Cómo lo ves tú eso en conjunto al trabajo con las firmas externas? Bueno, la proactividad yo creo que está dada en muchos aspectos y tiene que ver con lo que mencionaba Federico en cuanto a la identificación que los profesionales puedan tener con la compañía y el conocimiento del negocio. Para nosotros, a veces nuestros abogados, además de conservar la historia de la compañía, también son los ojos de la compañía. Bueno, nosotros, al ser una empresa de consumo masivo, muchas veces lo que se ve en infracciones de marcas o algo, ellos a veces son nuestros propios investigadores. A veces obtienen la información mediante recursos tecnológicos, que puede ser el acceso a todas las bases de datos a las que ellos tengan acceso, y a veces es en su vida diaria, que nos ha pasado que nos traen muestras de productos y se está comercializando eso. Para nosotros eso es importantísimo, porque nosotros dependemos o de nuestra fuerza de venta o de los distribuidores para detectar estas infracciones, y bueno, entonces que el abogado se ponga de algún modo la camiseta de la empresa y también esté ejerciendo este rol es importantísimo. Y después, bueno, el hecho de adelantarse a futuros cambios, bueno, tiene que ver con lo que decía Karin. Por ejemplo, a nosotros lo que más nos afecta son los cambios legislativos que pueden afectar al negocio, y bueno, específicamente como fueron las leyes de etiquetado de alimentos, y en eso hay que estar muy atentos y a veces anticipar proyectos de ley o cosas que nos dé tiempo a nosotros para poder organizarnos y que el cambio no nos tome de sorpresa, porque bueno, la elaboración de nuevos productos, cambios de etiquetas, todo lleva un proceso interno bastante largo, que hace que sea muy importante que estemos informados. Y si bien este no es un servicio que nosotros contratamos expresamente, es un plus que ofrecen los abogados que para nosotros hace un diferencial. Muchas gracias, Laura.
Me gustaría añadir de parte mía quizás también que no se trata tan solo de estar pendientes lo que se desarrolla en la industria del cliente propio. Nos ha pasado en muchas industrias ha pasado que primero han sido, digamos, limitados o restringidas cosas relativas a derechos de propiedad intelectual que comienzan en una industria, pero que se podría haber previsto que iban a tener una influencia en otras industrias. Entonces, a mí me parece sumamente importante que para empresas como pueden ser las nuestras, que estamos en asociaciones, que hablamos con cámaras de comercio, que estamos en contactos, bueno, con gente que influencia los temas regulatorios y legislativos, que nuestros abogados externos nos digan, mira que en bebidas alcohólicas está pasando tal. Podría ser que mañana les toque a ustedes, o puede ser que lo que es tabaco está pasando esto. Para muchas personas, por ejemplo, en la industria farmacéutica, el plain packaging parecía una cosa que jamás nos iba a tocar a nosotros. Pero nosotros, gracias a algunos abogados externos que nos dijeron, esto tiene que ver con salud, tarde o temprano puede ser que haya una incidencia sobre lo que está pasando en la industria farmacéutica. Y fue así. Se pudo hacer un paralelo y nosotros, gracias a eso, estuvimos ya estábamos sintonizados, estábamos al tanto, conocíamos a la gente que más sabía del tema. Y también nos permitió ahorrar tiempos y recursos porque no tuvimos que volver a inventar todo, sino nos conectamos con gente que conocíamos, trámites, asociaciones, para aprender lo que ellos ya habían visto, ¿no? Entonces, para nosotros me parece ese tema de proactividad, o sea, no solamente en la industria, sino alrededor de todos los temas importantes que, claro, tienen unos criterios que tienen que ser identificados para poder darles, ¿no? Fernando, ¿tú querías comentar algo más en este tema o estamos bien? ¿Alguien más en esto? No, estamos súper. Ok. Entonces, si me permites, Fernando, si nos podrías explicar un poquito más el tema de retroalimentación, como tú lo llamas, y cómo ves tú ese juego entre nosotros y el abogado externo. Yo siempre hablo de retroalimentación porque nuevamente la industria es bien particular, ¿no? Cuando hablamos del caso del retail, una marca primer precio, que rol cumple una marca barata, que muchas veces puede ser genérica, y el estudio nos dice, oye, pero esto es muy genérico, sí, pero resulta que la industria, ¿no?, requiere una marca para competir en ese nicho, una marca barata de precio que hay en el borde de lo genérico. Entonces muchas veces también nosotros tenemos que entrar a explicarle esa retroalimentación de parte nuestra y un poco explicarle en el mundo que nos movemos, ¿no? Vemos, no sé, marcas como la de Walmart, ¿no?, que es Great Value, ¿no?, que es la marca de precio. En el caso nuestro es máxima te conviene, o sea, estamos hablando de conceptos que entregan un valor o que entregan una indicación del producto, por lo tanto uno tiene que explicarles por qué tiene ese objeto, ese concepto en determinado nicho y en determinado producto. Por lo tanto, ahí justamente para nosotros, y para mí es muy relevante entrar a explicar y que entiendan esto, para que no sientan muchas veces que estamos pidiéndole algo quizás un poco difícil, o quizás exigiéndoles que hagan milagros cuando no se puede, ¿no? Entonces, eso también, digamos, un poco, en el caso de la industria del retail, explicarles por qué funciona de esa manera la industria de los alimentos. También nosotros, toda esta retroalimentación tiene que ser constante, ¿no?, de cómo vamos acelerando los procesos, cómo vamos siendo más proactivos. Otro de los temas también que en este caso muy relevante es cuando nosotros todos estos conceptos, no sé, en el caso de Latinoamérica y particularmente en Sudamérica, conceptos en inglés o en idioma extranjero, ¿no? Entonces finalmente también entramos ahí muchas veces en un juego que quizás no es muy creativo, ¿no?, pero tiene que ver con tendencias de marketing o de negocio o de industria. Y ahí muchas veces la retroalimentación es explicar el porqué, ¿no? Eso también para mí es muy relevante, que entiendan lo que yo espero de ellos, pero en base de un marco de por qué se les exijo. Muchas gracias, Fernando. Si me permiten, Karin, con respecto a este tema, ¿tú cómo ves esto? Lo mencionaste antes, el hecho de que estamos a cargo de más de un país y que hay que coordinar. ¿Cómo ves tú el tema de, o sea, quién está a cargo de qué en la firma externa, la accesibilidad y todo, o sea, todo ese tema que es de coordinación y de manejo que puede parecer muy administrativo, pero que creo que es muy relevante? A ver si nos cuentas un poquito. De acuerdo.
Yo quiero hacer notar también que además de los temas de propiedad intelectual, a mi cargo también están todos los temas de derecho de competencia, incluyendo temas de consumidor, de libre competencia y demás. Pero para efectos de este panel me voy a centrar únicamente en los temas que tienen que ver con propiedad intelectual. Lo que para nosotros es fundamental como equipo legal de propiedad intelectual y competencia de Belcorp es tener una persona de contacto, es decir, la persona que te soluciona todo en ese estudio concreto, en ese país concreto, porque administrativamente para nosotros también es súper complicado organizarnos, a pesar de que tenemos herramientas que nos ayudan, a pesar de que tenemos personas dentro de nuestro equipo que ven temas tan tediosos para los abogados, pero tan importantes como la facturación. Es un complique, y cada uno de los países tiene su propia dinámica y queda muy difícil incluso explicarle a los pares de uno que en el caso de registro de marcas es que funciona así, es que primero solicitas y es que luego tienes que publicar y es que luego te pueden cobrar también el fee o el honorario por respuesta a una oposición. Entonces no entiende un otro abogado in-house que no ve propiedad intelectual porque estamos llenos de facturas nosotros todos los días. Lo que es vital es tener siempre una persona en el estudio externo, una persona encargada de los temas legales como tal, una persona además que sea accesible. No queremos ser pesados, pero la vida a veces es pesada con nosotros los in-house también. Entonces tenemos que saber que, no sé, que en Argentina la persona de contacto es tal y que le podemos incluso mandar un WhatsApp, que es fuerte porque estoy invadiendo la privacidad de ustedes, pero funciona así con nosotros. En cualquier momento podemos tener un requerimiento de cualquier área de nuestra organización, de cualquier país que tenemos a cargo, y es vital cuando tienen ustedes a bien darnos un WhatsApp o un teléfono, o tranquila que mira, en este celular estoy en cualquier momento, y que si tú hablas con esa persona te va a arreglar el mundo en ese país, porque va a voltear y va a mirar a su equipo, que tiene un equipo además que no está solo. A veces ocurre que uno se topa con estudios maravillosos, boutiques pequeñitos, pero tan pequeños que hay una o dos personas. Con todo el aprecio que tengo a los valientes que hacen un estudio así, no siempre nos funciona dentro de nuestras organizaciones. Requerimos un equipo de contacto en ese país y en ese estudio, que sea fácilmente accesible, que tengan su persona encargada de facturación, para que nuestra persona encargada de facturación pueda contactarle y resolver el mundo ese de los números. Que nos ayuden también a entender criterios de sus autoridades. Yo sigo alucinada con conexiones competitivas en automático que funcionan en países de Latinoamérica. Me sigue impresionando Colombia. Significaron denegatorias, la conexión automática entre 3 y 25, cuando en otros países uno tiene que invocarla y tiene que probar además. Claro, es una práctica común que saltes de la 25 a la 3, pero en automático. Pero que la existencia de una marca en la 25, ropa, te deniegue la 3 en automático. Eso para nosotros fue súper traumático porque nos dimos cuenta después de 2 denegatorias. Entonces ese abogado de contacto tuyo en ese país te tiene que advertir antes de que te pase, no cuando ya te ha pasado. Pero allí es que creo que es importante un equipo a cargo, un responsable, el capitán de ese equipo, un encargado de facturación, alguien que te guíe a través de los criterios de esa oficina de marcas de ese país. Por allí es que lo veo yo. Mirta, acá me gustaría agregar algo, porque bueno, lo que decía Karin de que algunos estudios son muy pequeños y bueno, y es un desafío
a veces poder llevar todos los temas. A veces pasa lo contrario cuando los estudios son muy grandes. Es verdad. Y entonces lo que notamos es que es muy necesaria la comunicación entre las distintas áreas de los estudios, porque a veces tenemos, bueno, el que hace penal, el que hace civil y el que hace las facturas y no saben de dónde vienen, y entonces eso implica que pueda haber una falta de coordinación y a veces que la estrategia no sea integrada. Entonces me parece que es muy importante que la persona que tenga a cargo de la cuenta también haga que las distintas áreas de la firma estén conectadas para resolver el problema. Coincido. Sí. Creo que todos estamos de acuerdísimo con eso. Federico, ¿tú querías nada agregar más, algo? agregando a lo que mencionó Laura, algo muy importante es tener una comunicación constante con los despachos de abogados, ¿no? A mí me gusta mucho, por ejemplo, tener llamadas semanales en los que se platica un poco cuáles son los puntos más importantes, cuáles son las estrategias, cuáles son las marcas que se van a presentar, etcétera, etcétera, ¿no? De tal forma que todo esté perfectamente bien informado, que los equipos que están integrando, vamos, que el equipo que te atiende esté enterado de todo lo que está pasando, ¿no? En caso de no hacerlo así, he tenido también experiencias no tan positivas, ¿no? En algunos casos, ahorita que mencionaste, Laura, de despachos muy grandes, en los que, por ejemplo, son tan grandes que el área de inscripción, de sesiones de derechos, no se habla con el área de filing, ¿no? Y entonces pues tienes un problema muy, muy, muy grave ahí, ¿no? Claro. Por la diferencia de titulares, ¿no? Y entonces ese tipo de problemas pues, más adelante acarrea temas bastante más complejos. Muchas gracias, Federico. Fernando, ¿tú te quieres agregar algo? Sí, justamente el sentido de urgencia, ¿no? Yo soy del que a veces abusa el WhatsApp, y a los que están acá siempre les pido perdón ahora públicamente, ¿no? Veo que ellos están riendo acá. Efectivamente, el sentido de urgencia trato de no molestar, pero cuando realmente tenemos una urgencia no es justamente por algo trivial, ¿no? Eso también es importante comunicarlo, de que cuando se da la posibilidad o tenemos esa necesidad, es justamente no por un tema de que soy tu cliente y tú tienes que atenderme, sino de entender que realmente se trata de una situación, digamos, urgente, y felizmente, bueno, como digo yo, varios ya conocen la forma de trabajar de mi compañía, así que entienden mi sentido de urgencia y me comprenden mucho, así que más que nada también es importante nosotros también dejar claro esa expectativa y no abusar de eso, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Federico, si me permites, ahora que estamos hablando un poco de estos temas administrativos, de alocación de responsabilidades con los abogados externos, ¿tú nos puedes contar un poquito cuáles son sus expectativas con relación a mejoras constantes en prácticas y en procesos? Sí, Mirta, mira, yo creo que ya pasó, digamos, lo que las empresas hoy en día buscan, como platicábamos hace un rato, ya no es recibir un template en donde el abogado te recuerde que tienes que acreditar el uso de alguna marca, o en donde te recuerden que tienes que renovar una marca cada 10 años, ¿no? Lo que nosotros realmente buscamos son relaciones dinámicas, relaciones muy abiertas con nuestros abogados, tener conversaciones retadoras que nos amplíen un poco la perspectiva y el panorama, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con los temas que platicaba Fernando, Fernando y también Laura, sobre proactividad, ¿no? A nosotros nos gusta mucho que nos hagan nuevas propuestas. Por ejemplo, en tema de mejoras tecnológicas, hemos tenido algunas propuestas muy satisfactorias de algunos de nuestros despachos alrededor del mundo, en donde, por ejemplo, nos han propuesto herramientas que nos ayudan para identificar red flags o áreas de oportunidad en periodos de vulnerabilidad de marcas, ¿no? Entonces, hay un cruce de información entre volúmenes de venta y periodos de vulnerabilidad de usos de marca. Y entonces, todo este tipo de situaciones que nos ayudan a tener una mejor práctica y que nos ayudan también a generar valor para las áreas comerciales, es algo que cada día creo que es más importante en nuestras empresas, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Siempre quedándonos un poquito en el área de prácticas, de procesos, me gustaría que quizás, Laura, tú nos cuentes qué tan importante es prever los costos.
Bueno, eso es algo fundamental porque, bueno, no para todas las marcas tenemos los mismos presupuestos. Están las marcas core de la compañía. Hay que ver que nosotros somos una empresa que normalmente tiene 200 lanzamientos al año y entonces no podemos asignarle el mismo presupuesto a una marca que a otra. Entonces eso es fundamental también que el abogado que nos asesora lo tenga claro para en cada caso elegir como la herramienta más adecuada. A veces puede ser que yo les envíe un caso de una infracción marcaria y muchas veces las opciones para combatirla son varias. No siempre el juicio largo y costoso es la mejor opción porque a lo mejor la marca no hace que podamos invertir ese dinero, pero ahí es donde necesitamos que el despacho sea creativo, que ponga su mejor creatividad para lograr el resultado buscado. A veces en vez de ese juicio lo que puede ser, no sé, enviar intimaciones a los puntos de venta para disuadirlos de que adquieran el producto del infractor, u otras herramientas que ellos saben que pueden llegar a funcionar en ese mercado y que a nosotros nos ayude a lograr el resultado con el menor costo. La previsibilidad es algo fundamental para nosotros y por eso a veces hay sistemas de facturación que nos complican un poco. Por ejemplo, todo lo que sea tarifa horaria y que nosotros empezamos un proceso y no sabemos cuánto nos va a costar. Esto es algo que nos resulta bastante complicado y que muchos estudios los aplican para los procesos de oposición o para las acciones judiciales y nosotros tratamos de evitar, siempre aunque sea, poner una franja o un tope para que podamos ver si realmente estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias en ese caso. Esto es importantísimo. Y después algo que también, ya que estamos hablando de costos y que bueno, ustedes deben saber que para las compañías nos tienen como muy cercados en ese tema y a veces uno no puede hacer como la defensa que quisiera porque está restringido por el tema presupuestario. Entonces hay cosas que también son muy generalizadas en los estudios, que es, por ejemplo, lo que sea el cobro de honorarios por servicios que no tienen a lo mejor una actividad intelectual por detrás, por ejemplo, no sé, honorarios por el pago de tasas. Y bueno, eso cuando yo tengo que pasar una auditoría, y bueno, siempre es algo que es cuestionado y que nos complica. Entonces, bueno, todos los sistemas de facturación que sean lo más claros posibles y que nos permita prever los costos es algo que nos ayuda mucho en nuestra gestión. Muchísimas gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre los costos o estamos bien por ahí? No, incluso también la posibilidad de fijar el pago, digamos, de fees mensuales o de una cantidad pactada mes con mes y al final del año hacer una especie de balance. Eso también es algo que generalmente puede ayudar mucho después de que tengas algo de visibilidad. Y facilita también en ocasiones a los procesos complejos de facturación dentro de las empresas, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que de mi parte lo que me gustaría añadir es que a veces cuando nosotros comenzamos negociaciones con los despachos para reducir costo, como que hay siempre un gran temor a perder negocio, ¿no? Evidentemente, o sea, reducir costo puede traducirse en simplemente que la empresa quiera gastar menos. Lo que mayormente pasa, en mi experiencia, desde que llevo ahora 13 años en Novartis, es un poco diferente. Reducimos costos en ciertas áreas, sobre todo en las cuales son justamente donde no hay mucho trabajo intelectual involucrado con la tarea, y ese dinero mayormente va a otras áreas que son mucho más complejas. Entonces, yo creo que muchas veces cuando comenzamos a hablar de negociación de costos o encontrar medidas más rápidas o más flexibles, la cuestión no tan solo es cerrarse y decir, pues no, yo estoy al tope, no puedo bajar más mis costos, pero más bien entrar en una discusión un poco más abierta y decir, bueno, si ustedes van a invertir menos en filing o van a hacer menos renovaciones o nos piden que nos bajemos los costos de renovaciones, lo que nosotros llamamos commodity task, ¿no? Lo que lo hace no lo hace un abogado, mayormente un paralegal experimentado lo puede hacer. Esas son las áreas que siempre, y yo las veo, no tiene fin, van a ser negociadas y negociadas una y otra vez, tanto así que ya a un cierto momento se piensa que la inteligencia artificial va a poder hacer eso, o sea, estamos trabajando en eso, ¿no?
pero cuando se ve eso, se liberan costos para otra cosa. Estamos hablando de temas de derechos de autor, temas de diseño en todo lo que es inteligencia artificial, digitalización. Entonces yo creo que ahí, como decía Fernando antes, es el diálogo. Es ustedes pídanos ser lo más claro posible para poder entrar en más bien una conversación y no tan solo en una negociación de números en las que son dos entes diferentes y separadas, sino más bien verlo como un reto de equipo. ¿Qué hacemos si podemos gastar menos pero queremos seguir trabajando juntos? Importante. Bueno, a ver, pasando a otro temita, Fernando, me gustaría que nos platiques un poquito de capacitaciones y apoyo en educar a la organización nuestras. Sí, bueno, nosotros tenemos un gran desafío, ya que manejamos el gran clasificador de marcas, somos grandes proveedores de marcas propias, tenemos una oficina en Shanghái, somos una empresa de 140.000 trabajadores, por lo tanto hay un dinamismo en áreas comerciales que es muy relevante, entonces tenemos mucha capacitación interna, mucha educación interna, cosa que nosotros tener un alto estándar dentro de la compañía muchas veces cuesta mucho, sumando el día a día al trabajo, ¿no? Y ahí nos ha tocado muchas veces tener que hacer capacitaciones o formar equipos, y ahí también es muy relevante el apoyo de ustedes, ¿no? Darse el tiempo quizás de poder evaluar, de poder generar quizás programas de capacitación por industria, quizás no desde el punto de vista quizás tan jurídico o tan formal, sino entender de qué es lo que es un derecho, qué es lo que está en internet, no es gratis, que todo tiene dueño y que todo se paga, ¿no? Entonces finalmente siempre llegamos a ese tipo de conclusiones bastante obvias, pero que muchas veces para áreas comerciales, diseñadores, publicistas, que no tienen esta formación y vienen con un ímpetu creativo, por decirlo de forma elegante, vienen justamente están muy al borde de la zona gris. Por lo tanto, gran parte de mi tiempo yo lo dedico a capacitación interna, a trabajar con recursos humanos, formando equipos, haciendo inducciones. Más aún que nosotros, además, con Empresa Retail, nos debemos también a los grandes proveedores. Nosotros nacemos con los grandes proveedores. En consecuencia, tengo esa doble militancia, ¿no? De respeto a los grandes proveedores, que son nuestros socios comerciales, y a la vez nosotros generar valor a través de nuestra propiedad intelectual. Por lo tanto, creo que ahí también tenemos un gran desafío como in-house de poder capacitar a nuestros equipos, y justamente para tener un negocio rentable, relevante y sano, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de la convivencia, es muy importante nosotros instruir, y hoy día es un mandato de mi compañía, instruir a todos nuestros socios comerciales, a todo nuestro personal interno en temas de propiedad intelectual. Y ahí hemos generado algunos vínculos, alguna forma de trabajar, algunas capacitaciones. Creo que es muy relevante esa parte, quizás una segunda derivada de asesoría, ¿no? Para nosotros ha sido gran satisfacción, y además no solamente venderlo como un tema compañía, sino que para todos los profesionales que reciben esta capacitación sea una enseñanza para ellos. Entonces, finalmente es un círculo bien virtuoso, ¿no? Donde nosotros hemos creado valor desde el punto de vista compañía, que además de todos los beneficios que te pueda entregar un trabajo, te entrega una especie de enseñanza de vida que le puede servir el día de mañana en otra labor, en un emprendimiento, en un negocio personal, etcétera. Pero también hemos tomado esa área. Yo trabajo mucho con recursos humanos en este tipo de cosas en la compañía, y creo que también ahí, con apoyo de todos los estudios, hemos logrado un trabajo muy, muy, muy importante. Por lo tanto, quizás también ahí una invitación también a tener quizás ese tipo de capacitaciones y de charlas, y compartir ese conocimiento que es muy relevante para finalmente tener un buen trabajo, ¿no? Muchas gracias, Fernando. No sé si alguien quiere comentar también sobre esto. A mí me gustaría comentar algo. Es cierto que aquí en Perú, al menos en lo que conozco, con cada vez más frecuencia varios estudios de abogados nos suelen invitar a charlas o a desayunos de trabajo, donde tienen a bien actualizarnos sobre cambios normativos, sobre algunos proyectos que puedan o no impactarnos, o sobre iniciativas de la propia entidad nacional, el INDECOPI, que es bastante activa, afortunadamente.
no ocurre con el resto de países donde estamos. Pienso yo que de repente no lo he hecho expreso a nuestros asesores en el resto de países, pero apreciaría mucho que también nos comentaran si en el resto de Latinoamérica, estoy segura que sí, también dan estas charlas, estos desayunos, esta capacitación para clientes, que es bien importante y que sobre todo nuestros equipos aprecian muchísimo. Hace parte también de la labor de los in-house brindar capacitación interna a nuestros clientes, y la mayoría de nuestros clientes proceden de áreas creativas, tienen este ímpetu que dice Fernando, un ímpetu avasallador que les lleva a pasar casi por encima de todo, pero de un modo, yo diría, inconsciente pero de buena onda. O sea, no encuentra uno un tema allí de, mira, es que me quiero aprovechar de todo y me da igual el tema de propiedad intelectual. No lo conocen. El desafío nuestro es llegar a estos clientes internos que tienen un lenguaje bien diferente al de los abogados. En este desafío de los in-house, a mí particularmente me han apoyado muchísimo los estudios con los que trabajo en países. Yo hablaba hace un rato con Laura y le decía que en mi caso particular yo me siento muy cómoda trabajando por la diversidad de temas que tengo a cargo, con 2 o con 3 estudios por país, por la diversidad de temas y porque aprecio muchísimo el aporte de varios especialistas. Y aquí en Perú en concreto, desde hace mucho tiempo he tenido mucha suerte con los externos que han estado siempre muy dispuestos a ayudarnos en dar estas capacitaciones internas, ya sea para los compañeros de marketing y de publicidad, pero también para los científicos, por el tema de innovación como tal, llevar de una manera sencilla, didáctica a los científicos nuestros, contarles de qué va el derecho de invenciones, porque es importante, es vital. Y también ocurre que cuando tenemos que contar cosas fuertes y tenemos que explicar por qué no pueden hacer eso los compañeros de marketing, o por qué hay un riesgo alto en decir las cosas como las quieren decir, viene muy bien que lo diga un externo, que mira, ya no somos más los malos nosotros, el externo también está diciendo lo mismo, no somos nosotros, es la realidad. Entonces es un tema también de sociedad en ayudarnos a decir al cliente interno. Para mí es vital el apoyo de los asesores externos en el tema, en nuestra función de inducción a nuestros equipos. Es eso. Muchas gracias, Karen. Me parece muy importante. Lo que me gustaría a mí resaltar es que evidentemente no todas las empresas tienen oficinas con abogados de propiedad intelectual en los países en los que ustedes están trabajando por nosotros. Y yo creo que hoy en día, en base a la tecnología que podemos utilizar, hay 1000 maneras para poder dar un webinar, una teleconferencia puntual, teniendo en mente siempre de que el tiempo del in-house es súper limitado. O sea, no nos organicen ningún workshop de hora y media, sino más bien 45 minutos, 30 minutos sobre un tema muy puntual y que puede además ser dado 2 o 3 veces, ¿no? Para que pueda ocurrir la mayor posibilidad de personas que tengan tiempo. Y no tiene que ser nada muy formal, no necesitan prepararnos 50 slides de PowerPoint súper sofisticadas. Puede ser una cosa súper simple, como si fuese una charla en realidad, que haríamos nosotros en cualquier evento, como puede ser ASIPI o INTA o ECTA o bueno, en fin, durante el transcurso del año, que es lo que también tratamos de hacer nosotros de nuestra parte para mantenernos más o menos informados a ustedes, pero es difícil. Entonces tengan en mente que hoy en día no solo se trata del face to face, que claro, todos preferiríamos, evidentemente, pero visto que no podemos viajar tanto, visto que no estamos en los mismos países, tenemos que encontrar maneras más simples, innovadoras,
Skype, lo que sea, para poder llegar y poder hablar de esos temas y poder también tener, como decía Karen, y estoy totalmente de acuerdo con ella, tener el apoyo de un tercero que puede ser un poco más objetivo y que ve el problema desde afuera, que también es una visión que necesitamos, porque a veces nosotros somos muy casados con el negocio y queremos también llegar a los mismos resultados, entonces creo que eso es muy provechoso. No sé si. Sí, añadiendo algo, Mirta, creo que es similar a lo que mencionabas hace unos momentos con respecto a la forma de disponer los recursos, ¿no? Y que hay algunos servicios que hoy en día se vuelven hasta cierto punto como un commodity. Creo que pasa algo similar con el tema de capacitación, ¿no? Yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Y el hecho de invertir el día de hoy en una capacitación nos ayuda a mitigar riesgos y a poder disponer de esos recursos en formas más estratégicas más adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo bien, bien importante, ¿no? Mitigar, prevenir riesgos y utilizar esos mismos recursos en una cuestión estratégica más adelante. Yo creo que es algo importantísimo y que muchas veces no vemos con temas de capacitación, ¿no? Lo vemos como algo que se vuelve hasta cierto punto complejo, que muchas veces no nos encanta dedicar tiempo en hacer un e-learning o en hacer una política, algunos lineamientos, ¿no? Y que en realidad es algo bien, bien útil para poder bajar esa señal a todas las áreas comerciales y de negocios, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Fernando, ¿tú todavía quieres tocar algún tema más? Yo tengo aquí unos temitas, pero ¿no? Dale. Bueno, queríamos pasar a un ámbito quizás un poco menos tradicional, porque hemos estado hablando de cosas así, entre básicas y un poco ya de más complejas, pero creo que hay unos temas que son un poco nuevos, que quizás no se den en todos los países y quizás no se den en todas las industrias. Y me refiero, y lo habíamos platicado en una de las teleconferencias que tuvimos, sobre, por ejemplo, cuáles son las expectativas de los in-house para lo que va de diversidad y igualdad de género en los despachos. Entonces yo les voy a quizás comenzar, voy a abrir esta discusión con el ejemplo de Novartis. Acabamos de firmar un Memorandum of Understanding con otras empresas muy grandes, no farmacéuticas, pero de otras industrias, decidiendo y haciendo público el hecho que Novartis no quiere trabajar con despachos donde no haya mujeres en el board del despacho y no haya diversidad de religión y bueno, de género y en general. O sea, es como decir, es un reto, porque evidentemente es muy difícil, ¿no es cierto?, cambiar simplemente de despacho porque no haya ese tipo de criterios, se cumpla, pero es una cosa que la estamos tomando muy en serio y que se ha decidido este año, ahora, hace un par de semanas en realidad. Entonces, este es un tema que yo creo que hay que tenerlo muy pendiente, porque a veces hay países que son un poco más tradicionales, donde, por ejemplo, las citas se dan con los socios partner, que no necesariamente son los que llevan los casos todos los días, y a veces ocurre que muchos son hombres y no hay mucha mujer o no hay mucha diversidad de culturas en la interacción. Y entonces yo creo, me parece importante que estemos presenciando ahora un cambio radical en lo que es las expectativas, que van mucho más allá de la expectativa de conocimientos jurídicos. Estamos hablando de lo que llamamos Social Corporate Responsibility, del medio ambiente, del tema de género. Y quisiera compartir un poquito, a ver si aquí entre todos vemos algunas pistas más que se estén dando en un tema quizás un poco nuevo, ¿no? O al menos no tan acostumbrado como antes. Mirta, me parece muy interesante la iniciativa de Novartis y la voy a proponer para que la hagamos también en Arcor, porque si bien yo entiendo que en realidad el tema de género no tiene que ser algo compulsivo, sino que en realidad la persona tiene que llegar por sus propios logros, a veces estos cambios culturales llevan mucho tiempo y entonces la única forma de poder empezar a implementarlos es poniéndolos como obligatorios y después ya se va a dar en forma natural. En nuestra compañía todavía sobre género recién estamos con los primeros pasos, pero lo que se le exige a los proveedores sí, por respeto a las normas de sustentabilidad, son más cuestiones que tienen que ver con el trabajo infantil, bueno, cosas que son como que tienen más historia en estas áreas. Pero bueno, me parece interesantísimo lo que planteas. Bueno, nosotros como compañía tenemos internamente ya estos procesos bastante
ya trabajado y afianzado, donde la gente tiene su espacio, tiene su forma, hay conductas de respeto. En consecuencia, creo que va para allá la sociedad, ¿no? Creo nosotros, la práctica ha sido poco dentro de la casa y poder quizá el día de mañana la sociedad entera ir entendiendo que estos roles van cambiando. Felizmente en mi compañía hoy no es tema, digamos, ¿no? Porque está bastante trabajado, quizás también tiene que ser un poco la industria, ¿no? Donde hay también temas de moda, temas de diseño, donde se comparte con muchas mujeres, donde tienen roles relevantes por su característica. En consecuencia, no hemos tenido como compañía que tener que lidiar, quizás para el top management puede ser un poquito más del punto de vista visual hacia el exterior, pero internamente creo que hemos avanzado mucho en eso y creo que en general la sociedad está avanzando en eso. Por lo tanto, creo que ahí cada uno ha ido aportando en la medida de lo posible para poder ir siendo una sociedad un poquito más equitativa y justa desde ese punto de vista. ¿Puedo, Mirta? Tengo la suerte de pertenecer a una organización en la que de modo muy natural hemos sido inclusivos. Más de un 70% de la fuerza de trabajo de Belcor somos mujeres. Yo conocí la organización en 2001, de hecho fue mi primer trabajo, había sido practicante, sigrista y demás, y quedé enamorada de una organización así. Para mí, toda mi vida profesional transcurre allí, básicamente, con episodios cortos donde he cambiado de organización. Pero me es muy natural el tema de género, de igualdad, de inclusión, de responsabilidad social. A fecha de hoy, además, nuestra CEO es nuestra, es una mujer también, es un orgullo, pero es muy natural, repito, dentro de Belcor. Me deja muy orgullosa pertenecer a esa organización, pero hace parte de la genética y de la dinámica de la organización. Por lo que fuera, además, siempre que he trabajado con asesores externos, he tenido la suerte de que también han habido mujeres. Fíjate que han habido algunas excepciones porque son muchos países de operación, muchos cambios, muchos proyectos, pero por lo que fuera siempre hubo allí una mujer en un puesto de decisión, en un rol absolutamente de experta en lo que estaba contándome. Creo que tengo mucha suerte y celebro la iniciativa de Novartis. Muchas gracias, Karin. Mirta, perdón. Sí, a mí me gustaría mencionar también, y perdón por interrumpir, No. pero viniendo de una empresa o de una industria que tradicionalmente era muy masculina hace 20 años, creo que el hecho de volvernos más diversos, y en ABI se ha reforzado mucho y hemos trabajado mucho durante los últimos años para volvernos una empresa más diversa, no solo en cuanto a género, sino también en cuanto a nacionalidades, razas, formas de pensar, ¿no? Te hace hoy en día estar en una ventaja competitiva con respecto a los demás en el mercado, ¿no? Porque el hecho de poder pensar diferente, de tener una visión diferente, te hace poder llegar mejor a tus consumidores, que también son diversos, ¿no? Entonces creo que también es algo muy importante en lo que hoy en día cada vez más las empresas se están enfocando. Definitivamente, no podríamos estar más de acuerdo. Creo que todo el mundo está de acuerdísimo con todo lo que dijiste. ¿Cómo ven ustedes el tema de capacidad e innovación de los estudios con los que trabajamos? O sea, muchos evidentemente tienen que ser buenísimos abogados, conocer el campo en el que nosotros estamos trabajando, pero ¿cómo ven ustedes el reto a trabajar con gente que ustedes vean innovadora? Porque muchas veces, como Karin lo mencionaba, y creo que es el caso para todos nosotros, tenemos más de un despacho en un país, y a veces lo que pasa es que comenzamos a ver diferencias en lo que se refiere a la mentalidad. ¿Cuál es el despacho que está buscando innovación? No tan solo en el sentido de voy a utilizar una plataforma nueva o un software nuevo, pero más bien también en el ámbito realmente innovador, jurídico, de ver cosas nuevas, soluciones nuevas a temas quizás
muy antiguos y que se resolvieron durante muchísimos años y décadas de una cierta manera. No sé si ustedes como que ven que ese tema de tener capacidad de innovación, no solamente cuando hablamos del área científica, sino también esa nueva visión de decir, nosotros los abogados también tenemos que ser innovadores y también esa tarea, compartirla con los despachos externos. ¿Cómo lo ven? Bueno, el tema de innovación siempre se confunde. ¿Qué le exigimos nosotros al estudio que sea innovador? Desde el punto de vista de plataforma o tecnología, ¿no? El estudio no es un desarrollador de software ni programas, en consecuencia no podemos exigirle eventualmente que nos tengan una plataforma que, no sé, que la puede tener una empresa de informática. En consecuencia también tenemos que un poco guardar el estándar y ver la posibilidad de que trabajemos juntos, quizás ver licencias juntos y eventualmente trabajar en esa dirección. Pero no es responsabilidad del estudio que me dé soluciones de innovación técnica y yo esperando que me las dé sin más, ¿no? Bueno, hay otro tema de innovación jurídica. Claramente, hoy, desde el punto de vista de la solución de contenido, del punto de vista de cómo se afrontan los nuevos retos, hay una innovación desde el punto de vista de la gente, de un poco de cómo se, hoy día en estos cambios tan dinámicos, cómo los abogados se suben a esta plataforma. Y claramente uno puede eventualmente tener ciertas comparaciones, pero creo que ahí también va un poco nuevamente en la industria, en cómo nosotros también como clientes, también cómo vamos nosotros en ese tren, ¿no? de tecnología e innovación, porque eventualmente también si yo no estoy muy al día en temas de innovación, difícilmente también se los puedo plantear. Ahí también en consecuencia es importante tener ese feedback de qué está pasando en la industria y también temas de innovación desde el punto de vista de la defensa, ¿no? También de la creatividad hoy día, sobre todo como hoy día ya no hay frontera, en consecuencia ya no es tan jurisdiccional. Por lo tanto también ahí esa innovación yo le daría un poquito más de énfasis, ¿no? A los estudios, cómo se interactúa hoy día, cómo innovamos con toda la información que hay, cómo lo hacemos, digamos, toda esta invasión de distintas cosas, cómo la hacemos un poquito más palpable para hacer un mejor trabajo. Por ese lado creo yo que tenemos que tener por lo menos ese parámetro para mí, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que también el tema de la irrupción de todas las empresas en las redes sociales hace que tengan que estar muy preparados para eso, porque ya no son los mismos problemas de antes. Entonces, a los problemas viejos necesitamos soluciones nuevas y también gente con la cabeza muy abierta para interactuar en estos ámbitos, porque ya no es que nosotros le pedimos un trabajo, sino que están involucradas las agencias de publicidad, las áreas de marketing, que además hay un recambio generacional muy importante y entonces tenemos que adaptarnos nosotros también a ellos para poder brindarles soluciones más específicas. Yo coincido con Laura cuando hablabas de innovación, pensaba en una manera diferente de resolver problemas antiguos o problemas nuevos también, pero de una manera diferente. Particularmente creo haber tenido la suerte de toparme con algunos despachos que me han sorprendido gratamente por su capacidad de adaptarse, digo yo, a la vorágine interna en la que vivimos los in-house, de incluso presentarse sin mayor problema y con un aviso de 20 minutos antes de, oye, puedes venir a la oficina que quiero mostrarte algo, y mostrar 2, 3 diapositivas y que venga de pronto el socio y el asociado, pero gente que está en el día a día y que conoce. Y mira, tengo esto, no sé, en Facebook y tengo esto por aquí, ¿qué te parece? Y llegar en media hora a una posición jurídica. Mira, lo que voy a ir a decir, no sé, a vicepresidencia es esto, pero has construido con ellos. En ese momento allí sentados o conectados por una teleconferencia, por Skype, como quieran, pero eso es una manera distinta de solucionar temas. Encontrar un despacho que se adapte a esto y que, iba a usar una palabra muy peruana, que atraque el ritmo nuestro, que atraque venir en 20 minutos a la empresa o conectarse por teleconferencia.
escucharme, escuchar a gente de mi equipo, escuchar a la persona de marketing y colgarse de lo que ahí está pasando y ayudarte a llegar a una solución sin atropellarte, construyendo contigo. Respetando también la posición del de marketing, dejando claro que estamos todos viendo cómo hacer, ofreciéndose incluso para ser el malo de la película, que me ha pasado con algunos despachos que, Karin, tú dime y yo voy y le digo lo que es. Cualquier cosa he sido yo, tranquilo que podemos nosotras también ser sinceras internamente y no pasa nada, construye conmigo. Eso me ha gustado mucho, esa manera de sentirlos parte del equipo, y ya me quedé sin hablar, de sentirlos parte del equipo y de trabajar diferente. Eso me gustó, no es usual, pero hay, y hay gente dispuesta a hacerlo. Incluso montarse un área de calidad dentro de un despacho y que vengan y te cuenten lo que están haciendo y cómo están viendo si sus socios están llevando a ti, me encantó. Y que me abrieran además la posibilidad de contarme qué hacían para yo incluirlo dentro de mi equipo. Ese tema de calidad también me pareció bacán. Eso para mí es innovación y me gusta, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que, y es ahí donde tenemos que adaptarnos, la innovación no solo se hace del lado científico, no solo en cómo llegar a una solución jurídica, sino hoy en día más que todo en la manera cómo trabajamos. Exacto. Y creo que ahí ¿Cómo todavía trabajamos? nosotros mismos tenemos que seguir poniendo mucho enfoque a ese tema para realmente lograr ser aún más flexibles, más rápidos, más adaptables y comprender las opciones que se le dan al comercio que aún no están definidas y que aún no existe, no hay ni reglamento ni legislación en muchas de las áreas que estamos abarcando hoy en día. O sea que creo que es súper importante trabajar con despachos que estén un poquito abiertos de mente y que tengan esa hambre, esa sed de conocer ese nuevo tipo de herramientas. Gracias. Bueno, lo que me gustaría hacer ahora es quizás abrir un poco, pedir que ustedes nos hagan una pregunta, algunos comentarios sobre lo que han escuchado. Antes nos queda un poco de tiempo. A ver si alguien se anima. ¿Alguien tiene alguna pregunta, una cosa que quiera compartir? No sean tímidos. Está todo muy claro. ¿Me escuchan ahí? Sí, perfecto. Muchas gracias, ha estado muy interesante. ¿Cómo enfrentan ustedes los temas relacionados con conflictos de interés? Es una cuestión en la cual tienen posiciones preestablecidas, me imagino, algunos criterios. ¿Cómo lo enfrentan ustedes? Bueno, en el caso nuestro, muchas veces cuesta internamente entrar en la compañía, a un gerente comercial, decirle, sabes que aquí no hay un problema, no podemos seguir con nuestros abogados en este asunto, o aquí vamos a tener que delegarlo en otro estudio jurídico porque hay conflicto de interés. Oye, pero si no son nuestros abogados hace 15 años, el otro cliente es más importante que nosotros. Y justamente internamente yo tengo mucho trabajo de eso, de poder explicarle de qué trata un conflicto de interés. El caso nuestro lo vemos caso a caso, con el mérito de cada uno, pero claramente es algo que yo respeto mucho de parte de ustedes, y internamente me cuesta un poquito más explicarlo, ya con el tiempo lo han ido entendiendo, de que se puede producir ese conflicto de interés, y claramente la posición que ustedes toman se respeta, digamos, ¿no? En consecuencia, ahí tiene un poco también que el crecimiento de cómo nosotros vamos a ir enfrentando los conflictos y cómo internamente nos vamos entendiendo qué pasa en este tipo de situaciones y que tenemos que acatarlas y tomar las medidas paralelas que eventualmente podríamos necesitar. Cuesta un poco al principio, pero de a poco se va atendiendo internamente qué es lo que es un conflicto de interés cuando pasan, digamos, este tipo de situaciones. Así que, por lo menos, en mi caso, yo lo entiendo perfectamente, y en mi compañía me toca a mí explicarlo para adentro, que a veces no es tan fácil, pero de a poco se ha ido entendiendo. Sí, yo creo que también el caso de los conflictos de intereses puede variar mucho dependiendo de la industria de la que se trate, ¿no? Uh-huh. Hay industrias, por ejemplo, en el caso de creo que es un poco generalizado en cuanto a industrias de consumo masivo, ¿no? Y en particular en el caso de bebidas,
un conflicto de intereses, aunque no sea un conflicto de intereses por un caso en concreto, sino que sea de compañía, eso es algo que generalmente es muy grave, ¿no? No nos gusta. Sin embargo, hay otras industrias, como podría ser, no sé, quizá farma, ¿no? En algunos países, Mirta, tú nos podrás decir mejor, pero he conocido a lo largo de mi carrera algunos laboratorios que pueden compartir el mismo despacho. Desde luego trabajando con una firma que maneje perfectamente bien los controles, ¿no? Pero cuando se trata de un company conflict, ¿no? De un conflicto por un caso en concreto, puede ser que sea diferente, ¿no? Entonces sí me gustaría enfatizar eso, ¿no? Que creo que hay algunas industrias en las que funciona diferente a otras, ¿no? Pueden ser más flexibles. Sí, yo creo que tienes mucha razón, Federico. En nuestro caso, nosotros tenemos países, sobre todo los países pequeños, donde en realidad pues no hay tantos abogados especializados en propiedad intelectual y en farmacéutica, porque es un tema que tienes que tener regulatorio y propiedad intelectual, pues se da mucho de que un mismo despacho lleve a diferentes compañías farmacéuticas. Pero también ahí hay que tener cuidado, porque eso sí puede ser que sea un país en el que se pueda hacer eso, pero apenas pasamos a algo contencioso, eso termina. Claro. Y también hoy en día lo que nos pasa más y que no nos pasaba anteriormente era que antes nosotros mirábamos los problemas de conflictos de interés, por ejemplo, en lo que era relativo a marcas, y lo que era patentes era otra cosa, y lo que era regulatorio era otra cosa, y lo que era comercial era otra cosa, y eso ya fue. Hoy en día a nosotros nos pasa que nosotros decimos, no, queremos trabajar con este despacho porque son especialistas en derechos de autor, en tal cosa, no podés porque estamos metidos en un pleito con un tema de patentes, y eso no existía antes. O sea, también necesita mucho más tiempo para nosotros al interno averiguar cuáles son los despachos que tienen qué tipo de clientes, entonces se demora un poquito más y hay que tener un poquito más de cuidado. Y claro, puede ser que haya litigios de patentes que son, digamos, básicos, pero hay litigios de patentes que son de principio, ¿no? Que pueden llevar una consecuencia muy grave, un impacto muy fuerte para la empresa. O sea, eso cambia mucho en realidad el conflicto de interés y cómo se define el conflicto de interés. Definitivamente, por ejemplo, al seno de Novartis tenemos pautas muy claras de lo que se define un conflicto de interés. Pero de ahí a la decisión final, trabajamos o no con un despacho, puede haber varios pasos. Yo creo que lo importante en estos casos es la transparencia y que se deje bien sentado de antemano qué es lo que pueden hacer y qué no. Después está, como decías vos, dependiendo del país, tratamos de que uno de los países donde tenemos mayor volumen de marcas no tenga nuestros principales competidores, porque bueno, va a ser mucho más frecuente que se puedan dar el conflicto de intereses. Pero en el caso que se dé, mientras lo manejen de forma transparente, y en realidad lo ideal en esos casos sería como que el estudio se mantenga neutral y que no defienda a ninguna de las partes, porque esto cuesta a veces hacerlo entender a otras áreas de la compañía. Nosotros estamos acostumbrados, pero otros dicen, ni cómo, está defendiendo a la contraria, y entonces ya lo quieren sacar, y bueno, y eso es algo complicado. Exacto. Que a nosotros nos cuesta bastante hacerlo entender. Pero mientras se maneje con transparencia, creo que es algo que es manejable. Coincido totalmente con Laura, mientras sea transparente y se nos haga evidente a tiempo la razón por la que expresan el conflicto de intereses, pues todo bien. No ha sido frecuente, afortunadamente, este tema de conflicto de intereses. Ocurre en algunos países a nivel de evaluación de factibilidad de registro. Y efectivamente la pregunta que surge de inmediato en el área de marketing es, oye, ¿y somos menos importantes que esa otra compañía? Es difícil explicarlo internamente, por eso se agradece mucho que nos den información para poder hacerle llegar a nuestros equipos clientes. Por lo demás, se ve caso por caso. Sí. Y algo más, creo que también es importante, es que los conflictos de intereses hoy en día con estas grandes transnacionales cada día son más complejos, ¿no? Antes posiblemente solo veías o buscabas competidores en el mismo rubro de tu industria para efectos de un conflicto de interés, y hoy puede ser que, por ejemplo, en el caso concreto de la empresa en la que yo estoy, hemos tenido conflictos de interés con una empresa de entretenimiento, ¿no? Que cuando haces un festival
en torno a tu cerveza en algún país, puedes tener un problema con una empresa de entretenimiento, ¿no? Entonces, la diversidad en cuanto a los conflictos de intereses también cada vez se vuelve más compleja, ¿no? Muchas gracias, Federico, por ese elemento que me parece crucial, porque yo creo que en todo lo que hacemos, y hasta en conflicto de interés, que parece ser una cosa no, dice straightforward, pero al final y al cabo se nos puede complicar. Muchas gracias por la pregunta. Quedó, bueno, qué bueno, súper. ¿A una pregunta más? Al fondo, la señora de rojo, por favor. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a todos por esta charla constructiva. Mi consulta va en cuanto a la diversidad de la que hablaban, de género, de cultura, religión, etcétera. Se han expuesto, por un lado, Mirta, una posición que personalmente la he visto no forzada, sino construida en cuanto a la decisión estricta de contratar estudios en el que a nivel de directorio existan mujeres. Y por otro lado, la posición de Belcor, que decía que lo tienen asumido más naturalmente. ¿Existe un punto medio en cuanto a estas dos posiciones? Porque, bueno, en el caso de mi despacho, afortunadamente en el área de propiedad intelectual somos 3 mujeres y un hombre, y creo que según la exposición esto nos beneficiaría, pero pueden existir otros estudios que se sientan como que no pueden ser elegidos por alguna de las empresas en función de sus políticas de diversidad. Quizás yo voy a comenzar porque creo que la pregunta es relativa a la posición que está tomando Novartis. Y yo creo que se mencionó, y creo que también Laura lo dijo en su respuesta, la igualdad de género, por ejemplo, es un tema que no lo conocemos hoy, lo conocemos ya de muchísimos años. Y empresas como de Novartis siempre han impulsado el tema al interior de la empresa primero y tratando de dar el ejemplo, ¿no? Y de influenciar a los proveedores que trabajan con nosotros, despachos que trabajan con nosotros, con el ejemplo. Tenemos nosotros en los últimos 10 años de ser una empresa que tenía un directorio donde todos eran hombres, hemos pasado a ser un directorio donde tenemos ahora un 38% de mujeres, que para ser una empresa tan grande es un paso muy importante en tan poco tiempo. Pero creo que ese paso que hemos dado de decir que los despachos, y sobre todo son los despachos, digamos, generalistas, ¿no? Los grandes despachos con los cuales también movemos cifras, sinceramente, que son muy, muy grandes, ¿no? Estamos hablando de millones de dólares al año de servicios que se dan a Novartis en áreas de, sobre todo jurídica general, no especializada, pero jurídica general, en la que se piensa que estos despachos que son tan grandes, que también son casi multinacionales porque tienen despachos en más de 40 países, tienen una gran cantidad de número de empleados, sinceramente la idea que nosotros defendemos es que no comprendemos por qué y cómo podría ser que en ese tipo de despacho, con un número de empleados tan alto, con tanta diversidad regional, geográfica, que las mujeres, otro tipo de diversidad de género, no se haya cumplido, diversidad cultural o religiosa, no se haya cumplido, y que simplemente sigamos teniendo pues solamente men in black. Entonces eso no puede ser, a nuestro parecer no puede ser. No estamos hablando de despachos muy pequeños en países donde justamente quizás sea un poco más difícil, también por temas culturales o por temas simplemente de acceso a educación y acceso a posibilidades. Pero creo que sí nos parece importante que la vía de medio sea justamente la de decir, ya fue, tenemos pruebas científicas que la diversidad lleva a mejores resultados, la diversidad lleva a competitividad más alta. Entonces, ya hemos pasado la época en que pensábamos que vamos a ver si la diversidad nos va a llevar mejor resultado. Hoy en día sabemos que hay estudios que tienen más de 20, 25 años, que sí, los que van a ganar la competición son los que vamos a ser diversos en nivel de conocimiento, género, religión, raza, y nosotros somos muy apasionados de ese tema, y creo que por eso es un Memorandum of Understanding. Ahora quiere un Memorandum of Understanding, como ustedes bien saben, hay muchos en muchas áreas, algunos los cumplen, otros menos, pero es como
es como ponerse una camiseta y decir, yo creo en esto y quiero defender esos valores. Y creo que para nosotros esos valores son sumamente importantes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Aquí, por favor, adelante. Muchas gracias por la presentación, ha sido muy ilustrativa. Mi nombre es Gabriela Tejada, trabajo en la firma ICASA de Panamá y la pregunta es sobre todo para Novartis porque es una empresa multinacional. Por lo menos para nosotros en Panamá a veces es difícil trabajar con las empresas grandes porque no tienen presencia local desde el punto de vista de departamento de consultoría legal. Sin embargo, sí tienen distribuidoras o subsidiarias locales con las que nosotros no tenemos un contacto directo porque es la política de la casa matriz que los abogados locales no tengamos ese contacto directo, pero eso a veces nos hace difícil el trabajo porque no podemos resolver temas, por ejemplo, de cómo se usa la marca en nuestro país para un tema de proceso de oposición. No nos sucede con las subsidiarias o las locales de, por ejemplo, la cervecería, que sí tenemos una empresa local con quien sí hablamos todos los días sobre el tema. Pero ¿cómo podríamos resolver eso con las multinacionales, por ejemplo? ¿Cómo resolvemos el tema de la inmediatez para, sobre todo, tener una respuesta rápida debido a que la casa matriz se encuentra en Europa y tenemos muchas horas de diferencia, que eso hace que a veces las respuestas lleguen en 24 o 48 horas? Muchas gracias, Gabriela, por la pregunta. Yo creo que ahí, y espero que se haya entendido durante la plática que hemos tenido, porque se ha tocado varias veces, creo, el tema, ante todo es la transparencia. Nosotros lamentablemente no tenemos bola de cristal y podemos adivinar lo que están pensando. O sea, si existe algún problema de tiempos, algún problema de acceso al negocio local, lo primero que hay que hacer es que Global se entere. Tienen que enterarse que hay algún problema o que quizás se podría acelerar tiempos o llegar a resultados mejores teniendo un acceso más directo a al menos una persona local, ¿no? O sea, identificar quién podría ser la persona que podría ayudar. En el caso de distribuidores es sumamente complicado porque ahí no hay muchas barreras que nos impiden de realmente dar información y nos impiden además dar control de ciertas cosas a distribuidores cuando no tenemos afiliados en el país. Pero creo que sí hay, o sea, lo primero yo diría es establecer la transparencia total de decir cuáles podrían ser el valor adjunto de tener un acceso más cercano, más inmediato al que puede ser el representante local, digamos, aunque no haya un departamento jurídico, puede ser que haya mayormente tenemos un departamento regulatorio por el mismo hecho de tener que tener dossiers médicos que tienen que ser aprobados, y entonces creo que sí se puede encontrar vías de ese tipo, pero creo que para mí, no tan solo en este tema, pero muchos otros, que sí, nosotros como multinacional solamente tenemos 24 personas, pero trabajamos en 130 países. Evidentemente hay 128 países, 27 países donde no hay abogados de propiedad intelectual de Novartis. Entonces tenemos que encontrar maneras de trabajar con nuestros colegas del ámbito jurídico general, pero hay muchos, como decía yo, regulatorio, otras áreas que pueden dar un cierto apoyo y que quizás puedan ayudar a identificar cómo justamente resolver problemas un poco más prácticos, ¿no? El práctico, cuál es el packaging, cómo lanzamos, cuál es la presencia en las redes en ese país, cómo utilizamos los idiomas y tal, ¿no? Yo creo que sí hay vía, pero yo creo que comienza por una conversación y una transparencia al decir, o sea, ¿qué estamos perdiendo nosotros como empresa en algo que un despacho está viendo que no se está cumpliendo al 100%? No sé si alguien quiera platicar y dar un comentario más en este sentido. Sí, en nuestro caso, por ejemplo, coincido con lo que decimos, Mirta, que el distribuidor, por ejemplo, no es una vía. Entonces, eso lo tenemos absolutamente bloqueado, salvo casos particulares por alguna acción judicial que a lo mejor han tenido que salir como testigos.
Sí, puede ser una vía de contacto los de las oficinas comerciales, pero también nosotros siempre tratamos de centralizar la información, porque pasa que ellos al no tener la experiencia, a veces sienten que pueden dar instrucciones o pueden hacer cosas y no averiguan ni si eso genera gastos o las implicancias, entonces es muy complicado. Habilitamos a las personas que realmente ya tienen mucha trayectoria en la empresa y que saben cómo proceder, pero si no, preferimos hacerlo en forma centralizada, aunque a veces esto pueda dificultar un poquito la comunicación. Ocurre lo mismo con nosotros, trabajamos de modo centralizado para Belcor. Perú es casa matriz, sin embargo, excepcionalmente a través de las oficinas comerciales en países nos podría llegar alguna información, pero es muy excepcional. Muchas gracias a todos. ¿Alguna pregunta más? Quedaron completamente satisfechos con la charla. Me encanta, me encanta. Entonces, aquí que hemos sido todos muy puntuales, pues los vamos a liberar, les vamos a regalar un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por haber venido. Muchísimas gracias sobre todo Karin, Laura, Federico, Fernando, por haber participado. Gracias. Gracias.